¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro, bienvenidos a un nuevo programa de Te Invito a un Café. El encuentro que tenemos con gente de Concordia, con referentes, con gente que en este caso es protagonista del deporte y un apellido que por supuesto está vinculado al mundo del automovilismo, y él, siendo el menor de los hermanos Ponte, bueno, también ha logrado trascender por supuesto a nivel nacional e internacional. Hoy nos visita Martín Ponte. Juan Martín Ponte. Juan Martín. ¿Cómo estamos? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta para este programa. Bueno, Martín, la idea es charlar, es hablar de todo, desde los comienzos al presente, al año pasado, a la actualidad. Pero bueno, como decíamos, desde los comienzos y piloto por herencia, piloto por pasión, piloto por qué. No tengo ni idea. No lo sé. Es una pregunta, digamos, la primera pregunta que a uno le hacen siempre es desde cuándo que uno corre, ¿no? Y yo siempre respondo que arranqué a correr en karting el día que cumplí 6 años, el 26 de febrero, en realidad fue en un nocturno acá en Concordia, del año 91, exacto. Yo estaba por cumplir 6 y soy 85. Y nada, arranqué ese día porque supongo que, digamos, a esa edad uno no tiene la capacidad ni de decidir nada y mucho menos de practicar un deporte en el cual no lo puedes hacer solo por tus propios medios, digamos, no es ir a jugar al fútbol que empezás a patear una pelota contra la pared. Si a mí alguien no me ayudaba con el karting ni demás, yo no lo podía hacer. Entonces supongo que porque a mi papá y a mi hermano mayor, a Diego, les gustaba mucho el automovilismo y estaban ellos en ese momento involucrados con el auto y íbamos a comprarle un karting al nene. Supongo que era una cosa así. ¿Para qué algo? Claro, o para ver si le gusta. Y bueno, nunca me bajé. De ahí en adelante seguí corriendo siempre y nunca me bajé. Y cuando quise acordar estaba un poco más metido, ya cuando fui terminando la primaria, digamos, en mi adolescencia también, y cada vez me iba metiendo más sin darme cuenta, y es una pregunta que hoy en día me hago: ¿Cómo llegué a dedicarle toda la vida a esto? Más allá de que hoy me apasiona, digamos, lo encontré que me apasionaba de mucho más grande, no a los 6, 7, 8 años. A esa edad lo hacía como una diversión, como jugar a la Play, como qué sé yo, como algo así. ¿Y qué te acordás de ese karting? No sé si, no te digo de la primera carrera en particular, pero sí de ese karting, de ese primer año. Sí, me acuerdo varias cosas. Me acuerdo que tenía un poco de miedo. Me acuerdo que me fue bien la primera carrera acá en Concordia y me entusiasmé mucho, y fuimos a correr la segunda carrera de Villa Elisa y hubo un accidente muy grande delante mío y me acuerdo como que vi sangre y esa historia y me asusté un poco, y corrí un tiempo con un poco de miedo hasta que se me pasó. Y también recuerdo que iba a las carreras solo, y entonces esa es una pregunta que ¿Cómo ibas a un poco de psicólogo. ¿Cómo solo? Yo iba a las carreras solo, que al día de hoy le pregunto a mi papá y a mi mamá por qué no me acompañaban y no me lo saben responder. ¿Pero quién te llevaba el karting? Me lo llevaban del taller del Conejo Bush, y el Conejo me pasaba a buscar el sábado a la mañana, corríamos en Colón. Me pasaba a buscar el sábado a la mañana, yo tenía mi mochilita con mi bolsa a dormir, y yo arrancaba con el Conejo que el domingo a la tarde me devolvía en mi casa. Sano y salvo, por suerte. Sano y salvo, en una época que no había la comunicación que hay hoy, que un WhatsApp, un celular, y en esa época era mucho más difícil. Y bueno, la respuesta de mi padre era que siempre lo hacía para ver si me gustaba y si quería volver a hacerlo, si quería volver a ir a la carrera. Digamos, que no sea porque ellos me llevaban o ellos estaban encima mío con el tema. Y bueno, me crié así, me crié en los autódromos de esa manera. En ese periodo de susto que tuviste por ese accidente, pensaste y no es lo mío. Alguien, no sé, tu madre, Martín, no corre. No, Martín. ni me acuerdo. Era un problema en mi casa, sí, que yo corra, porque mi mamá decía que era muy chico, mi papá decía que, bueno, no, nada, me apoyaba. A mí me gustaba mucho el fútbol, yo quería jugar al fútbol y mi mamá no me dejaba y mi papá tampoco, porque decían que me iba a hacer mal a las rodillas, pero me hacían correr en karting, no me dejaban correr en karting, una cosa inexplicable. Y bueno, de esa manera fui aprendiéndolo de a poco y viviendo adentro prácticamente todos los fines de semana, adentro de algún kartódromo en esa época, y viviendo esa vida. Pasaron un par de años, o 3 o 4 años, y te llega un fitito. Un auto con techo, con 11, 12 años, ir a correr. El bicho raro, porque
imagino que correr con gente más grande, de mayor experiencia y que aparezca Sí. un pequeño y les gane. Fue una etapa nueva esa y muy linda, la recuerdo como la etapa más feliz dentro de mi carrera como piloto, porque lo empecé a hacer en el taller del polaco, Morier, en el cual yo me había criado con sus hijos, que tenemos prácticamente la misma edad. Entonces, entre Pablo y un amigo, y Nico Murgan, y los hermanos de Pablo, Carlitos y Javier, me ayudaban con el fitito. Y lo que hicimos fue, en el verano del año 96, digamos 96-97, yo terminaba sexto grado y empezaba séptimo al año siguiente, y ese verano fuimos todos los días al autódromo, me llevaba el polaco, para enseñarme y para que pueda aprender. Fuimos absolutamente todos los días, de lunes a viernes, al autódromo, íbamos a las 6 de la mañana, a la hora que estaba claro, y a las 9:30, 10, cuando empezaba a hacer mucho calor, nos volvíamos. Y tengo 1000 anécdotas de ese verano en el autódromo, en el cual yo me lo tomaba como una cosa como una rutina, digamos. Era parte de mi vida durante ese verano ir esas 3 o 4 horas al autódromo. Claro, cuando llegó el momento de debutar, digamos, en el año 97, en febrero, yo tenía 1.000.000 de vueltas dadas arriba del fitito, entonces estaba muy cómodo con la situación. Más allá de lo que parecía, y de que yo veo la foto hoy, sí era muy chico y yo corría contra gente grande, ya no corría contra gente de mi edad. Pero bueno, tuve la oportunidad de debutar y de también hacerlo con un buen auto y me fue bien, y ahí pude empezar digamos, otra etapa nueva dentro del automovilismo. Aparte, gente grande que iba a las chapas, gente grande que va sí, era al un roce, zonal áspero. al roce a querer ganar en circuitos. Si vos tenías muchas vueltas en el circuito de Concordia, se corría en la tierra. En circuitos de tierra. En la tierra. Y era un zonal áspero, en el sentido de que los muchachos no eran mucho del diálogo, digamos, ante una oportunidad. Y bueno, nada, conmigo nadie se iba a pelear si yo tenía 12 años. Pero por suerte tenía gente más grande a mi alrededor, pero la verdad es que siempre me han tratado muy bien. Incluso hoy vuelvo a Federal y pasaron 20 años de esa etapa y la gente me saluda y me recuerda, y lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. La verdad es que me han tratado espectacular y siempre digo que es la etapa que más disfruté. Yo tengo algún recuerdo de esa época de haber escuchado o leído por ahí de que había una especie de discusión, si se quiere, sobre tu participación, justamente por la edad, porque sí. eras muy chico, porque no estaba reglamentado, si se quiere, que con 12 años alguien pudiera subirse un auto. No estaba reglamentado y no era una categoría federada, con lo cual el TZ recién estaba arrancando y no estaba federado dentro de la Federación Automovilística Entre Ríos, que es federada a su vez por el LACA, por el Automóvil Club. Entonces, al no ser federado, yo, digamos, estaba como a prueba. Y cuando fuimos la primera vez el sábado, como que entre ellos, entre el resto de los corredores y los dirigentes que tenía la categoría, como que me pusieron a prueba. Como, bueno, mañana que haga la primera tanda y si desentona mucho, que no corra, que siga practicando y que vuelva más adelante. Digamos, me abrieron las puertas, pero hasta ahí, con cuidado, porque claro, no era una situación normal. Y bueno, por suerte ese mismo fin de semana me fue bien, la realidad es que me fue bien, pude clasificar primero y gané mi serie y venía ganando la final y se me rompió el motor. Pero digamos, como que ahí ya quedé y pude seguir yendo a correr. Bueno, el nene corre en serio, dijeron, y sí. No hay problema. La verdad es que estaba bastante carrereado también con el auto y por ahí era una categoría bien recreativa y era una categoría, porque también hay que decirlo, era una categoría de gente que laburaba todo el día y el sábado, cuando le quedaba un momentito, aprontaba el auto como sea, iba y corría. Y yo me dedicaba a practicar prácticamente todos los días. Entonces esa parte también hay que mencionar. Martín, ¿de ahí a dónde saltás? Porque entre esa categoría y el viaje a Europa hay un par de años. Ese mismo año empiezo a correr en el TC850 en la clase B y entonces estaba todavía con mucha más actividad. Y bueno, pude ganar los 2 campeonatos ese mismo año. En el 2013 empiezo en el TC850 nuevamente y me subo en Fórmula Entrerriana por primera vez acá en el Autódromo de Concordia. No. ¿Cómo? Dijiste 2013, en el 93. Perdón. En el 98. Quise decir cuando tenía 13, perdón. Ahí está. Cuando tenía 13, en el año 98. Me subo en Fórmula Entrerriana y a su vez hago algunas carreras del TZ850, más las del TZ850, más las de la Fórmula Entrerriana.
Todos los fines de no semana. sabía ni en qué corría, ya corría en todo. Y en parte de la Fórmula Entrerriana compartía fin de semana con el TC850, con lo cual me bajaba de un auto, me subía a otro, y así. Y así estuve hasta mediados del 2014, que en mi caso empieza un poco a... Hay que decir, 2014 dije de nuevo. Mediado de tener 14. Mediado de tener 14, año 99, que no había la comunicación que hay hoy. Esa es la parte que yo explico siempre. Entonces como que mi caso recién empieza a tener un poco de difusión en los medios nacionales, y aparte mi hermano le iba bien y corría en esa época en turismo carretera. Y como que llega a oídos del ACA que había un chico de 14 años que estaba corriendo, un chico menor de edad, porque no se podía correr con 15, que estaba corriendo en las categorías de Entre Ríos, y me suspenden. Directamente me suspendieron en mayo, en junio de mis 14 años, me suspendieron. Y me dejaban sin correr hasta el año siguiente poder cumplir los 15. Cuando me suspenden ese año, encontramos una categoría en Buenos Aires, la Fórmula Honda, que se podía correr con 14, así que fuimos para allá. A correr a Buenos Aires. A correr a Buenos Aires. Y bueno, esa fue la última etapa ilegal, digamos, dentro del automovilismo. A los 15 ya arranqué en la Fórmula Renault Nacional, y bueno, después un poco más todo lo que es más nuevo. ¿Y cómo llega a Europa? ¿Cómo llega ese viaje, ir a Italia y con todo lo que eso Europa significó? llega porque vamos a la tercera carrera. Se está formando un proyecto para llevar chicos a Europa, y hay un grupo de gente de la mano de Hugo Cuervo que va a ver una carrera de Fórmula Renault a San Jorge, cuarta carrera del año 2000, a mis 15 años. Me fue bastante bien esa carrera, pude hacer la pole, después salí cuarto en la carrera final, y me invitaron a hacer una prueba. En esa prueba que me invitaron a hacer, que fue realmente terrible, fue a cara de perro, teníamos que subirnos, éramos creo que 5 pilotos, y teníamos que subirnos a un auto que no conocíamos, en una pista donde no conocíamos, que era un Fórmula Super Renault en el Cabalén, donde todavía nadie había corrido. Y había que dar 6 vueltas a fondo lo más rápido posible. El mejor en esas 6 vueltas como que ya quedaba, el segundo mejor como que estaba ahí. Bueno, la cuestión es que de los 5 que fuimos a probar ese día, fui el segundo mejor piloto, y me ofrecen la posibilidad de ir a correr a Europa el año siguiente. Y bueno, ahí fue que nació todo, digo. Ahí empezó una carrera que te tuvo algunos años en Europa, después te tuvo en Estados Unidos, campeón en Estados Unidos. 4 años afuera. Y lo que te digo, una cosa me iba llevando a la otra, y estaba metido hasta la médula y no me había dado ni cuenta, digamos. 2001 me fui a Europa, me fui en realidad a mis 15 años, porque me fui en enero. Pude ganar en mi cuarta carrera. Gané en Monza, una carrera muy loca, pero la pude ganar. Estuve 2 años en Europa, después se complicó un poco la situación, digamos, acá en el país, la situación económica. Encontré un equipo de Estados Unidos que me contrató para hacer una temporada. En principio era la temporada solo de invierno, eran 3 carreras, en la cual peleé campeonatos, me fue bien, gané carreras. Me contrató para quedar para la temporada regular, también peleé campeonato, no tuve la suerte de poder conseguirlo, y al año siguiente volví a ser contratado por el mismo equipo, y tuve la suerte de salir campeón. En ese momento en mi vida pasaban muchas cosas, porque yo había dejado el colegio, y era más allá de la situación en mi casa, de que mi vieja quería que lo termine y mi papá quería que siga corriendo, y yo que ya empezaba a ser más grande y ya me daba cuenta de que yo quería terminar el colegio, que al principio, a los 14, cuando lo dejé, no pasaba nada. No pasaba nada, y era como una alegría no ir más al colegio, pero después iban pasando los años, y era algo que... ¿Y lo terminaste? Sí, lo terminé en Comercio 1 en la nocturna. Era algo que a mí me empezaba a hacer sentir mal, digamos, no haber terminado el colegio. Así que bueno, lo pude hacer cuando volví, y lo importante es estudiar. Realmente, digamos, si pudiese volver el tiempo atrás, no lo hubiese dejado nunca y hubiese estudiado a la par. Esos 4 años afuera, ¿cuántas carreras tuviste la suerte que te acompañe tu familia? No, casi ninguna. Digamos, el primer año sí, porque fue en el año 2000 y era la época que era un poco más accesible viajar. Y además yo era muy chico y ellos estaban muy preocupados desde acá, porque yo vivía con otros 3 corredores y un tutor, pero ellos no sabían bien en qué estado estábamos. Sabían que estábamos bien, pero no sabían bien cómo. Entonces, el primer año sí fueron 3 o 4 veces, y ya después, en los 3 años siguientes, habrán viajado 2 o 3 veces en total. ¿Eras consciente en esa época, a ver, desde lo económico, esas categorías, te redituaban hacer el esfuerzo de estar lejos de tu casa, lejos de tu familia, de tu país? Sí, en Estados Unidos sí, me fue
me fue bastante bien con esa parte. En Europa no. Y tampoco era consciente de nada, no, ni siquiera de los números que se manejaban, ni de lo que estábamos, de la responsabilidad que tenía y de los sponsors que tenía, no era consciente absolutamente de nada. Yo me subía simplemente al auto y trataba de divertirme. Y el deporte, a medida que se va profesionalizando, eso lo va perdiendo. Y a medida que uno va siendo más grande, esa diversión va pasando y empieza a ser solamente un trabajo. Esa todavía era una etapa bastante sana porque yo tenía un equipo que me pagaba para correr y yo me subía al auto y trataba de andar lo más rápido posible. Entonces era un empleado de ellos y sabía que el día que no me quisiesen más yo iba a estar contento porque iba a poder volver a mi casa, así que lo vivía de esa manera. Alguna vez me dijiste en una nota, si yo pudiera volver a correr en un monoposto lo haría. ¿Qué tiene el monoposto? ¿Qué te daba el monoposto que no te lo da un auto con techo? Desde tu punto de vista... Una sensación muy personal, es un gusto muy personal y a mí me gusta manejar ese tipo de autos básicamente por lo que siento. Es difícil de poder explicarlo y expresarlo para que me puedan entender. A mí me gusta manejar ese tipo de autos, tal vez porque vas al ras del suelo, porque se siente un poco más la velocidad, no lo sé. La realidad es que si hubiese una categoría profesional en Argentina, seguramente yo estaría corriendo. ¿Cuál fue el mejor monoposto que manejaste? Manejé un Fórmula 3000, que en ese momento eran la categoría previa a la Fórmula 1. En el año 2001, 2002, manejé un Fórmula 3000, un auto de... ¿Estando en Europa? Estando en Europa, un auto de 550 caballos, era una locura. ¿Aceleraba? Te mataba. Volviste a Argentina y bueno, con la vuelta a Argentina se cambia el auto, se pone el auto con techo nuevamente. ¿Cómo fue esa transición de volver a correr a tu país, más cerca de tu gente, lo cual es bueno porque está cerca de los afectos, sí. Pero bueno, también todo un desafío de subirte a, ¿qué fue, Top Race primero? Sí, volví a Argentina y ahí fue una etapa difícil en lo personal porque estaba pagando, como digo, no haber terminado el colegio, no tener un rumbo sobre qué iba a hacer, si me iba a poner a estudiar, si iba a estudiar y trabajar, si iba a correr, digamos, no, estaba medio en Pampa y la Vía. Y hicimos una carrera de TC Pista entrerriano y que iba a ir a correr mi papá. Y como yo estaba sin correr y hace mucho tiempo que tenía ganas de correr, me prestó el auto y compartió fin de semana con el Top Race en Paraná. Y bueno, nos fue bastante bien esa carrera y había un equipo de Top Race que le estaba haciendo un auto para mi hermano, para Diego, que iban a debutar en la carrera siguiente. Y tuve una charla muy informal para ver si más adelante me podía incorporar y una semana previa a la carrera mi hermano tiene un problema personal por el cual no se puede subir al auto y me lo ofrecieron a mí para la carrera siguiente, para General Roca. Yo nunca había manejado un auto de esas características, no conocía General Roca y me avisaron el lunes, martes antes si quería ir en lugar de mi hermano y obviamente dije que sí, mi hermano no podía ir y yo estaba sin correr y medio aventurado dije que sí. Fuimos a Roca, me acompañó mi papá y viajamos los dos solos y yo estaba muy nervioso porque le tenía miedo al papelón. Yo soy bastante inseguro de mí mismo y le tenía miedo al papelón, a decir estoy a 4 segundos y me van a echar. Y tuvimos la suerte de clasificar segundo y clasificó primero el Gurí Martínez, clasificamos segundo nosotros y clasificó tercero Traverso. Te metiste entre dos. Y me fui a dormir el sábado a la noche y no dormí, porque de nuevo le tenía miedo al papelón del domingo. Yo dije, me choco uno de estos y no puedo correr en ningún lugar más. Por suerte no me choqué a nadie. Terminé la carrera cuarto y bueno, y ahí empezó mi actividad dentro del Top Race. Esa actividad te fue llevando después al TC y al TC Pista primero, TC Pista. Al TC después, a pelear campeonatos en el TC Pista, campeonatos que se escaparon ahí por nada. Sí, sí. Básicamente todas las experiencias fueron iguales, digamos. Una cosa me fue llevando a la otra. Hice esos 2 años de Top Race. Un día surgió la idea de poder correr en turismo carretera. Estaba habilitado en ese momento para correr turismo carretera, pero no me sentía yo seguro de poder hacerlo, entonces decidimos ir al TC Pista. Y fuimos a probar un martes, a 9 de julio, martes previo a la carrera, porque el auto lo terminaron de armar muy con lo justo. Y estaba Diego Aventín, que estaba probando su auto, y yo tampoco, ese auto no lo había manejado nunca, tenía 21 años, y no sabía bien cómo me iba a ir, y no conocía 9 de julio, nada, entonces estaba como de nuevo en Pampa y la Vía,
Y le pedí a Diego si se subía a mi auto a dar una vuelta, para que él me diga si andaba bien o no. Y Diego me sacó, no me acuerdo, 3 segundos. Y yo dije, no voy a correr, porque de nuevo me va a pasar. O sea, voy a estar último y me van a echar por burro y no voy. Y fuimos a Mar de Ajó, me acuerdo que paramos en Pinamar, y el dueño del equipo, el jueves a la noche previo a la actividad, Roberto Argento, un amigo mío hoy, estábamos cenando en una mesa que éramos muchos, y me corre y me dice, mira, te veo con cara preocupado. Me dice, esto lo estamos haciendo para que vos lo disfrutes, no para que sufras. No para que sufras. Me dice, si no querés correr, nos levantamos, nos vamos, no le decimos nada a nadie. Aquí. Le digo, no, ya estamos acá, no sé qué. Bueno, la cuestión es que pasa el fin de semana, clasificamos primero, ganamos la serie y ganamos la final. Y ahí empezó otra nueva etapa, en la cual esa también la disfruté mucho, porque un campeonato de TC Pista súper difícil, que lo termina ganando Agustín Canapino, y salió segundo, creo que, no me acuerdo si era Falaschi o Rodríguez, uno de ellos. Había pilotos, estaba el Bebu Girolami, estaba, bueno, como dije... Sí, todos pilotos estaba el Bebu, estaba Guido, estaba Agustín, estaba Matías Rodríguez, los Pisandelli que andaban rápido. Bueno, había un montón, y fue un campeonato hermoso. Yo pude ganar 3 carreras. Gané en el Autódromo de Buenos Aires por primera vez, que ganar en el Autódromo de Buenos Aires es una experiencia única. Y bueno, nada, ahí ya estaba más cerca del turismo carretera, una temporada más, y me sumé al TC. En Buenos Aires ganaste con el TC también, ¿o no? En Buenos Aires gané con el TC. ¿Y qué te acordás de esa carrera? Todo, me acuerdo de todo el fin de semana. Me acuerdo que, contrariamente a lo que estoy contando hasta acá, ese fin de semana, el jueves cuando llego al autódromo, sentía que iba a ganar. Y ¿sabías que el auto estaba para...? Yo venía peleando todas las carreras. Sí, sí. Largaba en primera fila generalmente en las series, había ganado varias series y venía peleando todas las carreras, pero ese fin de semana yo sabía que ganaba. El jueves cuando fui a... Y eso que me reconozco inseguro y demás. El jueves cuando fui al autódromo por primera vez, tenía esa sensación, y siempre digo que cuando uno tiene esa sensación, que me pasó una sola vez más, no falla. Digamos, cuando uno está así, no, a no ser que pueda fallar algo mecánico, pero digamos, por la sensación personal no falla. Y ese fin de semana, el viernes hice la pole con el TC, el sábado la mantuve, y el domingo llovió, y en la lluvia también fui más rápido que todos. Entonces siento que, o sentía en ese momento, que cualquier condición que había yo podía ganarles, y no falló. Entrás en un terreno al ganar una carrera de TC privilegiado, porque no muchos pilotos, o sea, 200 y moneditas, son 5 o 6 por ahí, sí, 205, que leí por ahí, pero en el cual ya la gente, por ejemplo, en esa época, Torino era... Una Dodge. La Dodge ya te idolatra. Sí. A ver, vos ganás con una marca y es como que es increíble. La hinchada ya empieza es con Martín, la bandera, digamos, todo. Es increíble. Yo había tenido buena actuación y había tenido la suerte de ganar en todo lo que había corrido, y había ya subido al podio en el TC, había ganado series, pero cuando ganás en el TC hay un antes y un después. Y es con la única categoría que pasa. Es una realidad, y es el principal capital que tiene el TC, es la pasión que tiene la gente sobre la categoría y por sobre los pilotos y demás. Y entras en un terreno, como decís vos, de reconocimiento y de que uno no se da cuenta que entra en ese terreno. De ahí mi admiración hacia los pilotos que han ganado más carreras, un campeonato o muchos campeonatos. O sea, claro, un tipo como Ortelli tiene un valor para mí dentro de nuestro deporte, que se lo vamos a dar el día que Guillermo no corra más. Y hoy no nos damos cuenta de lo que es, pero es increíble, y lo difícil que es ganar una carrera, y semejante piloto como él, que ha ganado todo lo que ganó. Entonces, bueno, es realmente muy especial, y por suerte en mi caso pude ganar todavía en el Autódromo de Buenos Aires, y la verdad que increíble. Paradójicamente, el año siguiente, que era un gran año en la previa, terminó siendo un año deportivamente no difícil, bueno para vos. Sí, cambiaron los autos, los motores. Digo por la expectativa, al menos acá, que se había generado con vos, con ganar la carrera, que habías peleado un año. Y fue muy difícil, había que armarse de nuevo, era como debutar en otra categoría a partir del año siguiente, porque los multiválvulas eran nuevos para todos los motoristas, había muy pocos motores, muy poquitos, a diferencia de los motores anteriores, que había muchos motoristas y muchas opciones para elegir. Al año siguiente había muy poco, nosotros sufrimos con la rotura del motor 3-4 carreras seguidas. El auto también era nuevo y no pudimos encontrar rápido el rumbo, y el TC te come, va pasando las carreras, pasaron 4, 5, 6, te quedaste sin chance de entrar a la Copa de Oro y se te pasó el año. Y sobre mi segunda mitad del año recién empezamos a ser competitivos, que también
pudimos ganar alguna serie y pelear por alguna carrera, pero la realidad es que el año se nos había pasado. Martín, ¿cuál fue el mejor auto que manejaste con techo entre las dos categorías? El auto que te dio alegría de En decir, cuanto a rendimiento, el TC del año 2014 yo tenía un feeling con el auto y con la goma que nunca más lo tuve con ninguno. Digamos, yo por ejemplo, el día que gané en Buenos Aires salí el viernes a entrenar y di media vuelta y por radio dije que para mí ese fin de semana ganábamos. Yo hacía 4 o 5 curvas con mi auto y sabía exactamente qué es lo que tenía. Y cuando uno adquiere esa confianza con el auto se transforma en algo que no tiene límites, que no tiene techo, digamos. El funcionamiento puede llegar a ser increíble y eso es lo que se necesita para poder ser competitivo. Nunca más lo tuve con ningún auto. ¿Y el que te frustraste y que no pensabas que te ibas a El año frustrar? pasado me volvió loco, me enfermó. De hecho, lo planteaste por allí, Sí, lo dejaste ver porque no quería correr más, digamos, no dejé de correr porque tuve la gente que me apoyó al lado y me hizo entender de que aunque sea tenía que seguir corriendo en otra categoría porque en definitiva le dediqué toda la vida a esto. ¿Esa gente de la familia o esa gente de ese equipo? Familia, allegados, algún sponsor y mi mujer. Me iba a las carreras sin querer ir, volvía a las carreras desesperado, las ganas de volver y sin querer ir a la próxima y me volvió loco, ese auto me enfermó. ¿Y ahora? mirando para ahora atrás. Estoy tomando aire. Ahora estás descansando. Ahora estoy tomando aire. ¿Venís mucho de la Concordia? ¿Estás seguido en Concordia? Ahora estoy hace 3 meses. Sí, no quiero saber más nada con irme otra vez. Sí, no, digo porque acá están los afectos y eso también, imagino que a la hora de tranquilizar la cabeza, de enfriarse. Estoy hace 3 meses. Que desde que yo me había ido a vivir a Buenos Aires por cuestiones deportivas, nunca me había podido pasar 3 meses acá. Y ahora me vine y la verdad es que no me quiero volver. Concordia es mi lugar, es mi ciudad, es el lugar donde quiero vivir siempre y estoy muy cómodo acá. Pero bueno, sé que mientras dure mi vida deportiva a un alto nivel, tendré que vivir en Buenos Aires. ¿Y hasta cuándo va a durar eso? ¿Qué sé yo? ¿Cómo pensás que vas a saber que va a durar? ¿Cómo? No tengo ni idea. Es muy difícil hoy, Tito, para mí dar una respuesta. Hoy tengo confirmada una sola categoría en el 2018 y tengo propuesta para otras 3 y estoy dando vueltas. No sé qué voy a hacer, así que tranquilo. Por ahora termino el café con vos y me voy a ir a almorzar a mi casa nada más. Martín, te pregunté por el mejor auto o el peor auto. El mejor circuito en el que corriste y vale todo, vale Europa, vale Estados Unidos. Ya sea no sé por si el fue el mejor trazado, circuito por o el no, lugar, por lo que... No sé si fue el mejor circuito o no. Tengo 2 favoritos. Uno es Buenos Aires porque tuve la suerte de ganar y porque correr en el autódromo es genial. Pero donde mejor me sentí siempre y donde más gusto me da y donde todavía me lleno de adrenalina la noche anterior y demás es correr acá. Cada vez que pude correr con el TC acá, que fue un sueño, porque cuando yo debuté en el TC no había ninguna posibilidad de que el TC venga a correr a Concordia. No. O sea, ni se nos cruzaba por la cabeza. No. Era totalmente imposible y lo más cerca que teníamos, digamos, para correr delante de nuestra gente era Paraná. Cuando se empieza a hablar de que el TC viene a Concordia, bueno, al principio parecía una utopía, después pude correr 3 veces acá y cada vez que salía para esa vuelta antes de engrillarme y demás, no podía dejar de mirar para los costados y la gente siempre saludando, siempre apoyándome, siempre tirando papelitos y la verdad es que me hizo sentir de una manera, mirá, se me pone la piel de gallina, se me hizo sentir de una manera increíble y eso no lo viví nunca en otro lugar. ¿Te reconoce la gente en la calle acá? Sí, bastante. ¿Y cómo te llevas con eso? Digo, con el que venga y te pide una foto, con el que venga y te pida, no sé, o te salude. No, bien, la gente me ha tratado siempre bien y me ha brindado mucho apoyo. La verdad que de primera. ¿El día que te retires vas a dedicarte de lleno al tenis con tu hermano? No, soy malísimo. No, pero... No, el día que me retire, no sé qué voy a hacer. No, supongo que seguiré vinculado al deporte o haciendo algo porque me gusta mucho, pero no sé bien qué voy a hacer. ¿Y la familia? ¿Qué dice hoy en día de aquellos primeros miedos a que te subas a... ¿Qué dice? ¿Hablas con tu padre mucho de automovilismo sí, o ni hablas de automovilismo mi con padre es un Luli? enfermo del automovilismo. Es el que más le gusta de todos nosotros por lejos. Sigue corriendo, tiene 66 años, 2 millones de problemas de salud y cada vez que puede corre, se sube a algún auto, lo prueba y
sufre cuando nosotros no corremos, quiere que corramos y bueno, nada, lo vive a fondo. La verdad es que es un apasionado del deporte nuestro y todavía tiene ganas como el primer día. De los 3 varones hay uno que no corrió. Es increíble. ¿Qué tal manejaba? A ese le pusieron Juan Manuel por Fangio. Y es el único que no sabe si una rueda es redonda o cuadrada. No tiene ni idea. No sé cómo manejaba. Rompió todo. Cada vez que corrió rompió todo. Así que nos quedamos con la duda. Iba rápido, pero bueno, rompía todo. Rompió 2 o 3 autos en 2 o 3 carreras. Así que, pero sí, iba rápido. O sea, tenía una fácil adaptación. Se subía y andaba rápido enseguida. Pasa que lo rompía. Claro, un detalle. Tiene que durar toda la carrera. Como mínimo. ¿Hay algún heredero que venga en camino? ¿Algún sobrino, sobrina que veas que quiera? No, tengo 5 sobrinos, 2 varones, 3 mujeres y los varones son muy chiquitos, tienen 6 años. ¿Es tu edad cuando arrancaste? Bueno, mi papá los ve y dice, ¿cómo puede ser que...? Qué inconsciente que fue. Qué inconsciente, tal cual. Y a mi mamá le pasa lo mismo. Dice, no puede ser. Martín se iba solo a las carreras y los nenes... no lo dejan comer con cuchillo y tenedor todavía, o sea. Pero bueno, nada, son esas locuras que hacen falta que alguien las apoye porque si no, no sale. Martín, antes del cierre, ¿cómo trabaja la parte mental? ¿Hay psicólogo deportivo en tu vida o no? Sí, se lo pregunto a todos los deportistas porque muchos lo destacan y algunos sí, otros no. Sí, lo usé mucho tiempo, sobre todo para trabajar mi inseguridad. Yo siempre digo que soy malo en el deporte que hago y que si a veces me va bien es porque le dedico mucho tiempo de mi día a día, digamos, mucha dedicación a entrenarme, a tratar de ver cómo puedo manejar un poco mejor, cómo puedo adaptarme un poco mejor a cada pista, y por el volumen de la actividad que tuve, digamos, porque tengo 32 años y desde los 6 que lo hago. Y entonces yo insisto y reconozco que cualquier persona que de 32 años le dedique 26 a un deporte, a no ser que sea un burro bárbaro, lo tiene que más o menos... Algo va a aprender. Algo va a aprender. Yo creo que ese es mi caso. Mi psicólogo decía que no, que un poco de talento tenía. Para mí, si lo tengo poquito. Entonces esa era la discusión permanente que teníamos con él. Después lo empecé a disfrutar desde otro lado, sin el miedo de que me vaya mal. Y ahí ya no hice más ese tipo de terapia. Y bueno, después obviamente lo que me hace bien y lo que me hace tener confianza en mí mismo es entrenar mucho físicamente y con las pistas y demás me hace sentir mejor y eso me da un poco más de seguridad. Por último, Martín, algo que quieras decirle a la gente, a la de Concordia, a la que te alienta, a los que corren, algo que te hayan dicho alguna vez que te haya servido, algún consejo, alguna frase. Que practiquen deporte. Y a las familias que apoyen al hijo, al chico, a la nena, lo que sea, a que practique el deporte que le gusta, que el deporte te saca de muchas cosas malas, que no fue mi caso, pero a mí me hizo dedicarle muchas horas, digamos, no fue mi caso porque nunca, a ver, el deporte por ahí te saca de drogas o de la noche, que no era mi caso, pero sí te hace, el deporte es salud. Digamos, cuando uno tiene la cabeza concentrada, no importa si tenés 8 años, 10, 15 o 20, cuando vos tenés la cabeza concentrada en que al otro día tenés que tratar de darle lo mejor posible un pase a un compañero, o manejar un auto de carrera lo mejor posible, o pegarle de revés lo mejor posible para poder ganar al rival, te va a sacar de pensar en alguna otra cosa que sea no tan saludable. Salir de noche, vicio, fumar, tomar alcohol, digamos, el deporte es eso. Entonces, para que los chicos podamos practicar, para que los chicos puedan practicar el deporte, de chico se necesita que la familia esté atrás y ese es mi consejo, si es que lo puedo llamar consejo, pero eso es lo que pido, digamos, que el deporte solamente te aporta cosas buenas, nada más. Martín, ha sido un placer. Gracias. Ha pasado Juan Martín Ponte aquí por Te Invito a un Café. Hemos hablado de su hermosa trayectoria deportiva y nosotros, por supuesto, nos despedimos. Será hasta el próximo programa con gente de Concordia, referentes en este caso del deporte.